¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió en la tierra justo después de que Jesús murió en la cruz? No hablo de lo que escuchamos siempre en los sermones, sino de lo que realmente sucedió en Jerusalén, en las calles, en los templos, en los corazones de quienes presenciaron aquel día. Porque ese instante no fue solo la muerte de un hombre, fue el principio del cambio más grande en la historia de la humanidad. La oscuridad de un mundo en duelo. El mediodía dejó de ser claro. El sol se apagó como si hubiera sido cubierto por un velo invisible. La gente en los mercados alzó la vista confundida. Los niños dejaron de jugar. Los animales se inquietaron. Era como si la creación misma entendiera que algo eterno estaba ocurriendo. En el Gólgota, mientras la multitud se agolpaba para presenciar la crucifixión, el aire se volvía irrespirable. No era el aire común de la ciudad. Era un peso espiritual. Los soldados romanos, acostumbrados a la sangre y la violencia, intercambiaban miradas de inquietud. El centurión, endurecido por las guerras, sintió miedo. «Este hombre no es como los demás», murmuró. El último suspiro. Las mujeres lloraban en silencio. Juan, el discípulo amado, intentaba sostenerse con entereza, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo. Entonces ocurrió. Jesús, con voz débil pero firme, pronunció las palabras que retumbarían en la eternidad. «Consumado es». Su cabeza se inclinó. Su cuerpo lacerado se entregó, y en ese instante, la tierra misma tembló. El velo rasgado. En el templo de Jerusalén, los sacerdotes preparaban el incienso de la tarde. Todo parecía normal, hasta que un estruendo sacudió el suelo. Un viento inesperado atravesó el lugar sagrado. Y entonces sucedió lo impensable. El velo que separaba al Santo de los Santos se rasgó de arriba abajo. Los sacerdotes cayeron al suelo aterrados. Algunos corrieron, otros lloraron, porque entendían que lo imposible había ocurrido. La barrera entre Dios y los hombres había sido destruida. Ya no era necesario un sumo sacerdote. El sacrificio perfecto había abierto el acceso directo al Padre. El mundo tiembla fuera del templo. El caos se desató. Palmeras sacudidas por vientos repentinos, piedras desprendiéndose de las colinas, tumbas que se agrietaban, y de esas tumbas comenzaron a salir siluetas. No eran fantasmas, eran los santos resucitados, testigos del poder de Dios caminando hacia Jerusalén con ojos llenos de luz y pasos seguros. Un niño gritó a su madre: «Mamá, alguien está saliendo del suelo». El pueblo entero estaba atónito. Algunos huían, otros caían de rodillas. Nadie entendía del todo, pero todos sabían. Lo que estaba ocurriendo no era humano, era divino. El reconocimiento de un soldado. El centurión romano, viendo la oscuridad, el temblor, la muerte y la majestad del crucificado, cayó de rodillas. Sus labios temblaron, pero sus palabras fueron claras. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Sus soldados lo miraron, algunos incrédulos, otros en silencio, pero en su corazón la verdad había sido revelada. El murmullo de la ciudad. En los palacios, los sirvientes dejaban caer las copas de vino. En las casas, las lámparas se apagaban solas. En los campos, los pastores abandonaban sus rebaños. Jerusalén entera estaba envuelta en un desconcierto absoluto. Algunos lo veían como un castigo, otros como una señal del fin. Pero pocos comprendían que en realidad ese día había comenzado la salvación. Incluso los demonios en el mundo invisible temblaron, porque sabían que el sacrificio del Cordero había cambiado para siempre el destino de la humanidad. 3 días de silencio. El cuerpo de Jesús fue sepultado apresuradamente en una tumba prestada. La piedra fue rodada. Un sello romano fue colocado, y guardias armados vigilaban la entrada. Los líderes religiosos, reunidos en secreto, hablaban con miedo.
Debemos evitar que sus discípulos roben el cuerpo. Debemos silenciar cualquier rumor de resurrección. Mientras tanto, los discípulos estaban escondidos. Su fe tambaleaba. El maestro se había ido. ¿Qué sería de ellos ahora? Pero María, su madre, miraba al cielo con un presentimiento profundo. Algo grande estaba por ocurrir. El mundo en espera, 3 días de silencio, pero no de derrota. El infierno celebraba creyendo que la victoria era suya. Los ángeles observaban expectantes, sabiendo que el plan aún no había terminado. El mundo mortal trataba de volver a la normalidad, pero el eco de la cruz seguía vibrando en las piedras, en los corazones y en el viento. Y entonces, el tercer día amaneció. Las aves volvieron a cantar, el cielo recobró su claridad, pero bajo la tierra, en una tumba sellada, algo poderoso estaba a punto de suceder. El Cordero inmolado no permanecería en silencio. El Rey de Reyes estaba por levantarse. El silencio antes del amanecer. El tercer día comenzó con un amanecer distinto. Las piedras de Jerusalén aún recordaban el temblor. El aire, ligero como brisa de primavera, parecía cargado de misterio. María Magdalena avanzaba con paso firme. En sus manos llevaba lino perfumado, preparado para honrar el cuerpo de aquel que había liberado su alma. Con ella iban otras mujeres, con los ojos rojos de tanto llorar, pero con la determinación de dar el último acto de amor. El jardín, aún húmedo por el rocío, parecía guardar un secreto. Pero al llegar al sepulcro, un escalofrío recorrió sus cuerpos. La piedra estaba movida. La tumba vacía. ¿Quién movió la roca?, susurró una de ellas. No había guardias, solo un silencio expectante. María, temblando, se inclinó para mirar dentro, y allí lo vio. El lienzo estaba cuidadosamente doblado, pero el cuerpo no estaba. De repente, una luz poderosa iluminó el lugar. 2 figuras vestidas de resplandor aparecieron frente a ellas. Su voz no era solo sonido, era fuego que atravesaba el alma. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado, tal como lo dijo. El miedo se mezcló con esperanza. Las mujeres corrieron. Sus lágrimas ahora eran mezcla de dolor y gozo. El jardín se llenó de sus gritos. Ha resucitado, el Maestro vive. Guardias atemorizados. Mientras tanto, los soldados romanos que habían custodiado la tumba despertaban confundidos. Recordaban una luz cegadora, un temblor y la piedra moviéndose sola. Algunos huyeron, otros fueron a contar a los líderes religiosos. «El cuerpo no está», dijo uno temblando. «¿Cómo que no está?», respondió un sacerdote. El Sanedrín entró en pánico. La resurrección podía incendiar la ciudad con esperanza. «Silencio», ordenaron. «Corran la voz de que sus discípulos robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Un soborno selló la mentira, pero el rumor de la verdad ya se estaba esparciendo. El encuentro con el resucitado. Los discípulos seguían escondidos. El miedo los dominaba. Pero entonces María Magdalena irrumpió en la casa. Lo vi con mis propios ojos. El Señor está vivo». Pedro y Juan corrieron hasta el sepulcro. Al llegar, confirmaron lo que ella decía. Los lienzos estaban allí, pero el cuerpo no. No era robo, era algo mayor. Esa misma noche, cuando todos estaban encerrados, sucedió lo impensable. Las puertas seguían cerradas, pero una presencia llenó la habitación. «Paz a ustedes». Era Él, el Maestro, vivo, real, con las marcas aún visibles en sus manos. Los discípulos lloraban, temblaban, lo tocaban para asegurarse de que no era un fantasma, y Jesús sonreía. Tomás y la duda. Pero faltaba alguien. Tomás. Cuando le contaron, negó con dureza. «Si no pongo mis dedos en sus heridas, no creeré». 8 días después, Jesús volvió a aparecer. Se acercó a Tomás y le mostró sus manos. «Pon tu dedo aquí
y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás cayó de rodillas, lágrimas en los ojos. Señor mío y Dios mío. Y Jesús lo miró con compasión. Porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La gran comisión. El rumor crecía. Jerusalén se agitaba con testimonios y dudas. Mientras tanto, los discípulos subieron a las colinas de Galilea, tal como Jesús había prometido. El viento era suave, el cielo estaba despejado, y entonces lo vieron. Jesús glorificado. Sus palabras encendieron fuego en sus corazones. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue allí donde nació la misión. La cruz ya no era símbolo de derrota, sino de victoria, ascensión y promesa. Pero todavía había algo más. En Jerusalén, mientras oraban, Jesús los reunió una vez más. Les ordenó esperar, porque vendría poder de lo alto. Y entonces, frente a ellos, comenzó a elevarse. Sus pies dejaron la tierra, una nube lo envolvió y desapareció en el cielo. Dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a los discípulos. Hombres de Galilea, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús volverá tal como lo vieron partir. El corazón de los discípulos ardía. Ahora sabían, esto apenas empezaba. Pentecostés, el fuego del Espíritu días después, mientras Jerusalén estaba llena de peregrinos por la fiesta de Pentecostés, ocurrió lo imposible. Un estruendo como de viento fuerte llenó la casa donde oraban. Lenguas de fuego descendieron sobre cada uno. Sus labios comenzaron a hablar en lenguas que jamás habían aprendido. El miedo desapareció. Salieron a las calles proclamando, Jesús vive. Los extranjeros escuchaban atónitos. ¿Cómo es que los oímos en nuestro propio idioma? Algunos se burlaban, pero Pedro, el mismo que había negado, se levantó con valentía. No estamos ebrios. Esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese día, 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. La iglesia había nacido, luz en medio de la persecución. Desde ese momento, nada pudo detenerlos. Compartían el pan, oraban juntos, vivían como una familia. Milagros sucedían en las calles, cojos caminaban, enfermos sanaban. Pero donde hay luz, las tinieblas siempre se levantan. El Sanedrín persiguió a los apóstoles. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Su última oración fue, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La sangre del primer mártir se convirtió en semilla, y lo que parecía dispersión, Dios lo usó como expansión. Saulo, el perseguidor transformado, en medio de esa persecución, apareció un hombre decidido a destruir la fe. Saulo de Tarso, con cartas de arresto en mano, marchaba hacia Damasco. Pero en el camino, una luz lo derribó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien persigues. Ciego, quebrantado, entró en la ciudad guiado de la mano. Allí, un discípulo llamado Ananías lo recibió y oró por él. Escamas cayeron de sus ojos, y Saulo se levantó, transformado en Pablo, el apóstol. El perseguidor se convirtió en predicador. El enemigo de la cruz ahora estaba dispuesto a morir por ella. El Evangelio al mundo. Desde entonces, el mensaje comenzó a recorrer las naciones, de Jerusalén a Roma, de los pescadores a los emperadores, de las catacumbas a los palacios. Nada pudo detener lo que comenzó en aquel tercer día. Amigo, amiga, la resurrección no fue solo un evento del pasado, fue el inicio de una revolución de amor, fe y esperanza que sigue viva hasta hoy. Lo que comenzó en un jardín vacío cambió imperios,
transformó vidas y partió la historia en dos. Porque la tumba sigue vacía, porque Jesús vive y porque esa promesa también es para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, comparte este video y suscríbete, porque la historia de Jesús sigue viva en nosotros.